Vamos al análisis frente a frente rapidito, hay muchos temas. Con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla y el representante Eddie Charbonnier. Saludos. Buenas tardes, Ivonne. Eddie, país. Bueno, vamos a comenzar con el juicio contra Sixto George. Han salido aspectos que la gente no puede ni creerlo, desde compraventa de influencias para moldear la opinión pública, la compra de anuncios y hasta programas para hablar positivamente de una administración, hasta hacer bicarro, llevar marihuana para la fortaleza, para el consumo del primer ejecutivo. Esta imagen es la realidad política en Puerto Rico. Política y privada, Ivonne, porque, aquí esto es mucho más amplio. Digo, yo en realidad dudo que un oficial de la Fortaleza se preste para llevar una sustancia que en aquel momento se consideraría por la naturaleza de la transacción ilegal al propio gobernador, ¿verdad? Y yo he tenido discrepancias en el pasado del exgobernador Ricardo Rosselló, pasó lo que pasó, pero de ahí a saltar a esa conclusión me parecería que, ¿verdad?, yo tendría que ver bastante más pruebas para concluir eso, número uno. Eso de un lado, los problemas del chat y que el chat sigue vigente y que los que salen en el chat siguen vigentes hoy día y representan al PNP en la Corte. Los integrantes del chat siguen vigentes en la política hoy, en la Fortaleza hoy. Eso es un tema. Otro tema también ahí es si es posible eso. Otra cosa que el país está preguntando es la payola. Es si hay personas dispuestas en los medios a aceptar dinero por debajo de la mesa para influenciar al público. Entonces, si eso es así, mañana cuando escuchemos voces públicas, debemos pensar que ha recibido dinero debajo de la mesa. Yo creo que aquí se lanza sombra mucho más allá de la política, también a la empresa privada de una manera muy, muy directa, ¿verdad? Y aquí precisamente de lo que se está hablando es de que esta persona está diciendo que hubiera habido personas disponibles para eso, cosa que yo me resisto a creer. Yo sé que hay periodistas que han cobrado por Twitter, ¿verdad? Por sacar un tweet para influenciar una noticia, ¿no? Eso yo lo sé, pero los tweets no les aplica la FCC, no les aplica la payola, ¿verdad? No es delito. O sea que en ese sentido esto es mucho más grande, mucho más complicado, ¿verdad? En cuanto a lo que estaba pasando en el gobierno, y gracias a Dios que se encontró con una persona que aparentemente pues, ilustra a aquellos que le creíamos decente, me parece a mí que no nos equivocamos, que es Anthony Maceira y corrió a delatar el problema. Que hay mucho que ver, y recordemos, a Sixto George, habiendo dicho lo dicho, hay que recordar que se le presume inocente y que esta es solo la prueba de los fiscales. Después tenemos que ver la prueba de la defensa. En estos días hemos tenido la oportunidad de evaluar lo que estaba pasando. Usualmente cuando se habla de la corrupción hay una tendencia a siempre apuntar a la clase política. Y vemos que lamentablemente está en todos los niveles. Aquí fue al revés. Hubo un servidor público de primera, quien conozco y distingo, que reconociendo unos hechos que eran incorrectos, se detuvo, lo señaló, fue cuando tenía que ir a la autoridad federal y señaló lo que entendía y lo que aparenta ser un acto ilegal de extorsión y de corrupción. Por otra parte, y bien interesante y preocupante a su vez que el pueblo debe hablar esto, ¿qué está pasando más allá de la política? ¿Habrá personas realmente en ciertos medios de comunicación que se presten para influenciar, hacer daño o favorecer candidatos a cambio de dinero? Ese es el planteamiento que está aquí. El acusado principal alega, ¿verdad?, o parte del testimonio que se está dando, del interrogatorio, que él podía influenciar a varias personas, tanto en radio como en televisión, como menciona el gobernador, que sí le aplica la ley federal, que tiene que ver con los asuntos de payola, y eso es algo sumamente preocupante. Y creo que es algo que debemos estar muy pendientes en el proceso del juicio, pero por otra parte tengo que señalar y felicitar la cordura, la madurez y sobre todo la buena calidad humana y de servidor público de Anthony Maceira, en que cuando vi esos hechos, que siendo incorrecto, lo señaló al momento. Este pues, es parte del proceso de investigación, claro está. El testigo, ¿verdad?, el acusado tiene derecho también a traer sus testigos. Ya veremos en los próximos días si la Fiscalía va a traer a esas personas que se han señalado en el proceso del juicio, si se va a traer en su momento al exgobernador, que eso es algo que solo la Fiscalía o el propio acusado sabrá en su momento, y el pueblo a través de los medios se va a estar enterando, como lo señalaron ustedes ahorita, que va a pasar en el juicio, pero ciertamente es algo preocupante, fue un momento lamentable para la democracia en la historia de Puerto Rico y que poco a poco se van a conocer unos datos que ciertamente aterrorizan a cualquiera que esté en el servicio público y sobre todo, y qué bueno que dentro de lo malo se pueda señalar y ver, que usualmente siempre se señala exclusivamente a la clase política y que el germen de la corrupción, que los rechazo y que es malísimo, lamentablemente aparenta estar también en otros sectores y eso también hay que fiscalizarlo y señalarlo. Solo quiero añadir un punto porque me parece justo, Ivonne, a tu pregunta y para el país.
las personas que dice Sixto George a las que tenía acceso, aparentemente no accedieron ni siquiera a una oferta, si es que se les hizo una oferta, porque bastante que criticaban al gobierno y me criticaron a mí antes. O sea que las personas públicas a las que se ha hecho referencia, yo no tengo nada que me haga pensar que aceptan ese tipo de ofrecimiento. Bueno, veremos qué sucede en la continuación del juicio. Hoy se hizo un anuncio muy importante para el país. Estábamos pendientes a la noticia. Genera PR estará encargado de, mediante alianza público-privada, de la generación de energía en Puerto Rico. Es subsidiaria de New Fortress. Y ahí tengo dos preguntas. New Fortress ha sido incumplidor con las leyes. Fue señalado, de hecho, por la Federal Energy Regulatory Commission, la Comisión Reguladora de Energía, porque construyeron, según denunciaron los ciudadanos, porque en la legislatura se empezó la investigación y nunca culminó. Construyeron un terminal de gas sin los permisos federales y tuvieron los federales que intervenir. Además, todavía hay un pleito por una supuesta deuda de entre 27 a 34 millones de dólares con la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Mi pregunta en ese caso es si puede el gobierno contratar con una compañía subsidiaria que está todavía en problemas legales con el propio gobierno. Y la segunda, ¿cómo se subsana el conflicto de interés que señala el gobierno que no existe de que New Fortress nos suple gas y es Genera Puerto Rico quien va a ser el comprador de los combustibles? Pero una es hija de la otra. No es subsanable el conflicto no es subsanable. Ahora Genera es la encargada de decidir si el gobierno le sigue comprando a New Fortress y a qué precio, pero que New Fortress es dueño de Genera. O sea que, al fin y al cabo, New Fortress va a decidir cuánto y a qué precio el gobierno le compra a New Fortress, ¿verdad? Es casi comprándose a sí mismo con el dinero del pueblo, ¿verdad? Y vamos a poner esto en perspectiva. Nos vendieron la privatización de la distribución y transmisión como la gran cosa y nos decían, y yo lo discutía aquí en Telemundo, nos decían que iba a mejorar el servicio y que iba a mejorar el costo. Pues empeoró el servicio y subió el costo. Ahora nos dicen lo mismo. Ese perro como que nos ha mordido ya, ¿verdad? Eso es número uno. Número dos, ¿por qué el secreto? Número tres, cuando se crea una corporación para contratar con el gobierno, en los periódicos y en los noticieros nos desgarramos las vestiduras, porque ¿cómo es posible que hayan creado una corporación inmediato para contratar con el gobierno de inmediato, ¿verdad? Eso es Genera PR. Una corporación que acaban de crear para este montaje. A tomates no huele. El proceso para lograr un contrato tiene que pasar por un montón de filtros. La Junta de Control Fiscal tiene que pasar por el negocio de energía, tiene que pasar por la Junta de las APP, que de hecho tiene un representante de la Cámara y el Senado Popular en esa Junta y votaron a favor del contrato. Y después llevan al tribunal cosas que solamente los populares entienden porque son tan inconsistentes en sus cosas a veces. Pero yendo a lo que es específicamente el contrato, distinto al contrato de Luma, Luma se le paga adelantado. Aquí esta compañía tiene que lograr primero unas métricas de generar unos números primero para poder cobrar. Y la meta específica es que se logre bajar el costo de combustible. ¿Por qué una compañía subsidiaria? Porque compra a nivel nacional. Y comprar a nivel nacional tiene que bajar el costo de energía. Y vuelvo y repito, estamos en el tercer cuadro como si fuera un juego de baloncesto. Ningún político va a hacer algo que vaya a poner en riesgo su elección. Y el gobernador está consciente que el asunto energético es no tan solo importante para el desarrollo económico de Puerto Rico, es un compromiso que hizo y si falla tendrá su costo, y él lo sabe, por eso que lo está haciendo bien. Y eso fue lo que se especificó, se anunció y mañana estará disponible el contrato para todos y todas. Y si no, lo pueden buscar en la página de las APP, aquí no hay nada escondido. Estaremos pendientes a ese contrato que será público mañana. Muchas gracias por el análisis. Nos vemos mañana.